Y todo está bien, aquí estoy. Oye, Arre, con el tema de lo del el tema azul, ¿no le puedes dar un balance de blancos tú en el Wildcast? Ah, ok, no, no se reduplica el cuadrito grande y el pequeño, pues. Sí, no, pues mejor que sea como igual. Sí. ¿Qué quieres que te cuente el día de hoy? Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Gracias nuevamente por estar aquí conectados. Hace 8 días tuvimos por ahí una falla técnica
y pues tuvimos que cancelar el foro con la buena noticia de que continuamos ahora con el mismo panel que yo les comentaba de lujo. Tenemos panelistas de lujo, así como nuestra moderadora. También darles las gracias primeramente a Sofía Castillo, politóloga, feminista especialista en política pública, orgullosamente de aquí de Chihuahua. Tenemos también a la abogada Estefanía Medina, de Tojil. Tenemos al politólogo Ricardo Alvarado, de Mexicanos contra la Corrupción, al maestrante en corrupción Álvaro Quintero, del Observatorio del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, y al economista político Carlos Brown, del Instituto del Sur Global. Les agradecemos mucho su apoyo, les agradecemos mucho la colaboración en este foro, en este panel, en tiempos de pandemia, y cómo vamos a ver cómo nos vacunamos del virus de la corrupción. Les comento, perdón, como que aquí está fallando. Les comento que debido a la contingencia epidemiológica que estamos pasando, pues nuestros gobiernos se vieron obligados, tuvieron la necesidad de hacer algunos cambios en lo que es materia presupuestal y materia normativa, sobre todo en materias de compras, adquisiciones y compras de emergencia, pues para darle un soporte a la necesidad, a las necesidades de salud a las que nos estamos enfrentando. Nosotros, como integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pues detectamos algunos riesgos aquí en el Estado. Por mencionar algunos, pues discrecionalidad en la elección de proveedores, el aumento de precios también en adquisiciones por especulación de precios, la ausencia de mecanismos de denuncia eficientes, falta de garantía de cumplimientos en cuestión de los proveedores, falta de certeza de temporalidad de acuerdos tomados en el Estado. También en algunos casos vemos que no está la máxima publicidad y pues que se limita en mucho a la participación ciudadana. Asimismo, pues la transparencia, pues la obligación de transparencia pues también quedó así como que condonada. Entonces, debido a esto, pues vemos la necesidad de platicar un poquito y compartir con todos los ciudadanos lo que nosotros vemos que puede ir en aumento, que es la corrupción. De por sí la corrupción no necesita de un esquema especial para propagarse. Entonces, bajo estas condiciones, pues creemos que es un riesgo más alto. Entonces, en este panel, pues tenemos especialistas en la materia y cabe comentar que son todos fuera del Estado. ¿Por qué se hizo esto? Pues con la intención también de que nos den ellos su punto de vista y que nos den ellos desde su perspectiva cómo ven nuestro Estado, en qué condiciones estamos y desde una perspectiva ajena que no están adentro del Estado. Entonces, pues yo les agradezco mucho nuevamente el Comité de Participación Ciudadana, sus integrantes, Carmen, René, Liliana, Miguel y su servidora. Les damos la bienvenida a este panel y pues le paso los micrófonos a nuestra moderadora y adelante, que no se nos haga más tarde. Gracias, Sofía. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti y a todas las personas integrantes del CPC del Estado de Chihuahua. Sin duda, bueno, pues sabemos que ya son más de 100 días desde la declaratoria de la emergencia sanitaria por razón de COVID-19 y de la posterior activación de un sinnúmero de acciones, planes, fondos, programas para enfrentar el COVID-19 no solamente a nivel federal, sino a nivel subnacional, entre los que se incluyen la incorporación
de esquemas de contrataciones públicas mucho más laxos, la movilización de recursos presupuestarios extraordinarios y la activación y otros, entre otros, también la movilización, la activación de mecanismos de deuda pública, entre otros. A nivel subnacional, por estados y municipios, durante el transcurso de la emergencia sanitaria y mucho más, y después de la emergencia, ¿no? Una de las problemáticas que bien comentaba Ana, la presidenta del CPC local, que también las organizaciones han detectado de manera más inmediata, fue que tanto el acceso a la información pública como el acceso al derecho a la participación ciudadana se han visto fuertemente limitadas para las personas durante el proceso de implementación de todas estas acciones gubernamentales ante la emergencia a nivel subnacional. Esta hipótesis me va a llevar a nuestra primera pregunta del foro y estoy muy contenta de que nos encontremos una vez más por acá. Muchas gracias a nuestro hermoso panel. Gracias por acompañarnos de nuevo. Les quiero recordar, antes de pasar a nuestra primera pregunta, que cada una de las personas panelistas tienen 2 minutos y medio para compartir cada una de sus respuestas a las preguntas que vamos a estar planteando durante el foro. También quiero comentarles, tanto a ustedes panelistas como a las personas que nos acompañan en el público, que va a haber un tiempo de 25 minutos para responder preguntas que realicen las personas del público. La vez pasada no llegamos hasta tal punto, entonces ahora es importante mencionarlo y que si surge alguna pregunta durante el desarrollo del foro, por favor háganosla saber y el equipo técnico que nos acompaña las hará llegar al panel. Muchísimas gracias. Voy con la primera pregunta, se las voy a poner también a las personas panelistas en nuestro chat y es la siguiente. ¿Qué riesgos de corrupción, opacidad e impunidad identifican durante la implementación de las estrategias de mitigación de COVID-19 a nivel subnacional? Les recuerdo, estamos hablando de municipios y estados. Les cedo la palabra a Estefanía. Muchas gracias y bienvenida. Hola, muchas gracias, Sofía, Ana. Pues bueno, fuimos víctimas de un complot de la corrupción, pero lo bueno es que somos insistentes, así que aquí seguimos impulsando los temas a los que hay que seguirle echando el ojo. Y creo que lo que planteas es súper interesante. Como lo comentábamos, les platicaba en el inicio de la sesión pasada, hicimos nosotros un ejercicio a nivel nacional, básicamente de mapeo, junto con Transparencia Mexicana, en el cual queríamos identificar en algunos de los riesgos que ya platicaba Ana y que creo que compartimos en distintas entidades, qué es lo que estaba pasando y qué nivel de datos estaban publicándose. Esta iniciativa se denominó Susana Vigilancia, ¿no? Pues así como tenemos Susana Distancia, pues nos surge Susana Vigilancia para saber qué pasa con los recursos, planes y acciones que justamente implementan nuestros gobiernos. Y pues detectamos algo muy interesante, por ejemplo, en términos de transparencia que justamente se vio limitada. Para empezar, que no teníamos un estándar a nivel nacional de qué tipo de información se tenía que publicar y poner a la mano de la ciudadanía. Hicimos un mapeo que inició el 23 de marzo y encontramos que solamente 24 entidades federativas contaban con un micrositio en donde específicamente daban a conocer a la ciudadanía temas sobre COVID-19 y en distintas modalidades, ¿no? Algunos con una infografía de lávese las manos, otros dando números de cuántas personas contagiadas y fallecidas se encontraban ahí, otros con mucho más detalle ya hablando de los planes y acciones, pero la buena noticia es que al paso de los reportes, al día de hoy podemos decir que todas las entidades cuentan con un micrositio de esa naturaleza y el gobierno federal. Entonces, creo que eso nos habla de un primer piso que podemos tener respecto del tema, y ahora creo que también vamos a ir entrando a más capas de qué información se tendría que tener y en qué condiciones. Por ejemplo, contrataciones públicas. No es lo mismo dar un monto de las contrataciones que se generan o simplemente señalar infografías de contrataciones que publicar las tablas de Excel completas en donde podamos conocer los nombres de a quién se le está comprando, qué se le está comprando y sobre todo, pues incluso los RFCs para poder verificar que no tengamos vínculos con empresas fantasma o otro tipo de problemáticas que hemos detectado.
Pero justo cuando hablabas también de opacidad y qué pasa con otros poderes, pues vemos que no solo el tema se queda en el Ejecutivo, sino que también en el Poder Judicial y órganos de fiscalización y legislativo hay mucho tema por analizar. Así que cierro hasta aquí el primer tema para escuchar a los demás panelistas. Gracias. Estefanía, muchísimas gracias. Sabemos que el tiempo es corto para estas preguntas tan grandes y les agradezco mucho su capacidad de síntesis y de toda la información que nos están compartiendo. Álvaro, adelante en la misma pregunta. La vuelvo a repetir. ¿Qué riesgos de corrupción, opacidad e impunidad identifican durante la implementación de las estrategias de mitigación de COVID-19 a nivel subnacional? Adelante. Perfecto. Muchas gracias, Sofía. Creo que la primera cosa que tenemos que entender es que en México tenemos malas leyes de contrataciones públicas. De por sí, en periodos normales tenemos muy pésimas maneras en las que los gobiernos compran cosas y nos estamos dando cuenta que en emergencias es incluso peor. Por poner un ejemplo, en la ley de contrataciones públicas de Chihuahua, ni una sola vez se menciona la palabra emergencia. En el caso de la ley de Jalisco, solo se menciona en una sola ocasión y es como una de las causales para adjudicación directa. Es decir, los gobiernos no están planeando cómo realizarían las compras cuando hay emergencias. Ahí ya está el primer riesgo. Si no lo estás pensando, cuando te llega la emergencia, como nos está sucediendo ahora, están reaccionando de muy mala manera y de manera muy dispareja. Creo que ahí es algo que podemos empezar a ver que se tiene que ir modificando y justo porque el riesgo de contrataciones públicas es algo que no es únicamente una cosa de los municipios o de los estados, sino que está pasando en todo el mundo. El otro día leí una noticia de que en Bosnia tienen ahorita un escándalo porque una empresa que está vendiendo ventiladores al gobierno resulta que se dedica a vender frambuesas, pero como su dueño es cercano al poder, ahora pasó de ser una empresa que hace productos agrícolas, a ahora ser alguien que vende productos médicos especializados. Y no me sorprendería que viéramos exactamente lo mismo aquí en México. Y justo por eso el siguiente riesgo tiene que ver con el tema de la transparencia. Para saber ese tipo de cosas necesitamos tener acceso a la información. Y el primer riesgo que veo es que en muchos estados, por no decir en la mayoría, hubo una suspensión de los plazos para tú como ciudadano poder acceder a la información. Es decir, que nos vamos a tardar en enterar mucho más tiempo de ese tipo de cosas. Y más porque ya lo mencionaba ahorita Estefanía, los portales proactivos que empezaron a implementar los gobiernos estatales y municipales no están estandarizados. Puedes encontrar todo tipo de información. De hecho, el día de ayer apareció un reportaje de YouGov donde estaba viendo el tipo de información y la calidad de los datos. Y, por ejemplo, aunque el Estado de Jalisco tiene desde principios de abril un portal de transparencia, estaba calificado en el lugar 27 de 32. Así que no basta con enseñarte información, también es importante conocer la calidad y también la estandarización, porque es otra cosa que también nos debería gustar en un futuro, es poder comparar lo que hace A con B, lo que hace Jalisco con lo que hace Chihuahua, lo que hace Ciudad Juárez con lo que hace Guadalajara. Y es algo que hoy en día está complicado de hacer. Y el último riesgo, ya porque se me acaba el tiempo, es el tema de que las compras en todo el mundo se convirtió en un viejo oeste, donde todos los gobiernos están luchando por comprar las mismas cosas y vemos riesgos internacionales en compras públicas. Álvaro, muchísimas gracias por tus comentarios y tu respuesta a esta pregunta. Le cedo la palabra a Ricardo. Adelante. Gracias, Sofía. Buenas noches a todos y gracias al CPC por el esfuerzo de nueva cuenta ponernos a todos juntos una semana más tarde. Yo creo que, digamos, al final son los mismos temas, pero por dar un poco más de abundancia, creo que queda claro que la máxima preocupación para atender la emergencia es, por un lado, la transparencia en la toma de decisiones y el acceso de vigilancia que no sea parte de los tomadores de decisiones. Aquí es importante considerar que en términos internacionales está considerado que entre un 10 y 25% de las contrataciones en el sector salud, de acuerdo con Transparencia Internacional, pueden perderse en contratos de dudosa calidad, que pueden incluir empresas fantasma, ciertas consecuencias indeseadas o el aumento de precios. Y además, ante un escenario de incertidumbre, como comentaba Álvaro, pueden generarse fenómenos de especulación que eleven los precios. Y la recomendación ahí es clara, lo que necesitamos es transparencia en cómo se están tomando decisiones. Y justo esta exigencia que me parece, esta iniciativa fantástica por parte de Tojil, que nos lleva a conocer mucho mejor cuál es el tipo de información que están transparentando los estados, nos permite conocer mejor cómo se están tomando las decisiones
Y al hacer transparente el cómo se está contratando y bajo qué condiciones se está contratando, es que puedes romper estos fenómenos de especulación en los precios. Esa sería una primera medida inmediata. Y la siguiente también es conocer sobre la estrategia. Una de las primeras demandas, por ejemplo, cuando inició la emergencia, fue la de hacer los datos abiertos para poder analizar la evolución de los casos confirmados y de los fallecimientos reportados, que no estaban reportados en un principio, pero que aproximadamente al mes de la epidemia, la Secretaría de Salud hizo públicos. Y eso ahora permite que existan modelos desde analistas de datos, epidemiólogos y sociales que no pertenecen al gobierno para analizar esta misma información y aportarlos a la discusión pública. ¿No? En general, digamos, mientras con mayor transparencia se vayan tomando es más posible prender estos contrapesos no formales que lleven a presionar al gobierno a tomar mejores decisiones, que es crucial en los puntos clave en los que se tiene que atender la pandemia. Justo a tiempo. Ricardo, muchísimas gracias. Una disculpa si los traemos correteadas. La intención es que todas podamos participar de este espacio, incluso también las personas que nos acompañan del público. Les cedo la palabra a Carlos Brown. Carlos, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sofía, y gracias por la invitación al CPC. Pues ya mucho de lo que pensaba decir ya está dicho, entonces me voy a concentrar en temas relacionados con el dinero, ¿no? Que digamos, cuando hablamos de corrupción casi siempre pensamos en la forma tradicional de la corrupción, ¿no? Que tiene que ver con el soborno, con lo que nos hemos construido en el imaginario colectivo que es la corrupción, pero si ampliamos un poco la mirada vamos a ver que la captura política de las instituciones es una forma de corrupción, es una de las formas de corrupción más perennes y más sostenibles en el tiempo, porque es muy difícil señalar cuando eso está pasando, especialmente en tiempos de pandemia. Y ahí es donde yo quiero poner dos preguntas sobre la mesa. ¿Quién está pagando por la crisis y quién se está beneficiando de esta? Y esto tiene todo que ver con, digamos, dos visiones sobre lo que está pasando en este momento. Tanto la capacidad de respuesta de los gobiernos subnacionales, es decir, estatales y municipales, como la democratización de dicha respuesta. Y ahí quiero poner tres temas sobre la mesa que me parecen importantísimos. Uno, el tema de la transparencia presupuestaria a nivel estatal y municipal. Este es un tema del que flaquean prácticamente todos los gobiernos estatales y municipales en México. Apenas han logrado avances con la ley de disciplina financiera, se empieza a homologar cómo se presenta la información, pero estamos lejísimos, a años luz, de tener un sistema estandarizado que, justo como dijeron anteriormente, permita comparar cómo lo está haciendo uno versus cómo lo está haciendo otro estado o municipio. Segunda, el rol del legislativo, del poder legislativo local, que ha quedado mucho a deber en la mayoría de los estados. El legislativo tiene unas capacidades enormes y unas facultades enormes para poder hacer la vigilancia y la fiscalización del dinero que no están ejerciendo, y ahí es donde entran las entidades de fiscalización superior, que muchas han quedado de ver, sobre todo por la falta de respuesta institucional de auditorías de tiempo real. Tienen la capacidad, pueden hacerlo, pero muchas veces con lo que no cuentan es con los recursos, es decir, con la capacidad institucional para hacerlo, a pesar de que tienen la facultad para hacerlo. Y tercero, tiene que ver con la ausencia de participación ciudadana en la respuesta. Los ciudadanos estamos omitidos de las decisiones de los gobiernos estatales y municipales a la hora de responder. Y esto lo que nos da como señal es que no se ha puesto a la ciudadanía en el centro de las decisiones, ¿no? Quizá los beneficiarios parece ser que sí somos los ciudadanos, pero cuando empiezas a rascar, te das cuenta de que no, de que hay un pequeño grupo que se sigue beneficiando de la respuesta, de las compras públicas y del uso del dinero público que debería de ser de todas y todos. Justo a tiempo. Muchísimas gracias. Y bueno, tu respuesta, Carlos, nos da pie a la segunda pregunta, que me parece una de las preguntas más importantes dentro del espacio de este foro. Es la siguiente. ¿Cuál debería de ser el rol de la participación y vigilancia ciudadana durante la implementación de estrategias de mitigación de COVID-19 a nivel subnacional? Quiero saber la palabra primero a Estefanía por 2 minutos y medio. Muchísimas gracias. Adelante.
Muchas gracias. Yo quisiera empezar con el tema que justo comentaba Carlos, porque me parece súper importante. Creo que desde la ciudadanía se pueden generar distintos mecanismos de seguimiento, de búsqueda, incluso me atrevería a decir que creo que deberían de llegar hasta la denuncia y el acompañamiento de procedimientos mucho más complejos. Pero sin lugar a dudas, aunque debe tenerse como mucho mayor énfasis en el papel de la ciudadanía en estos procedimientos, coincido en que no por eso deberíamos dejar de lado a quienes legalmente o constitucionalmente tienen la obligación de hacer estas auditorías. En esta búsqueda que hicimos encontramos que por lo menos hasta el último reporte sobre ese tema, que fue hace un par de semanas, solamente Sonora estaba generando auditorías en tiempo real, su órgano de fiscalización. O sea, de 32 entidades y el federal no teníamos registro más que de Sonora. Y por otro lado, comisiones especiales de vigilancia también de los legislativos encontramos que igual en Sonora y Coahuila. Creo que esto nos habla de la gravedad de la falta de mecanismos rápidos de acción, y creo que si volteamos ya en un segundo momento a ver también a las fiscalías, quienes de inmediato, pues creo que estos casos se empiezan a detectar no con no a muy largo plazo, sino que la ciudadanía va detectando distintas situaciones o quienes están involucrados a lo mejor como otros perfiles de posibles proveedores, y no veo que una reacción ni de los órganos de fiscalización ni tampoco de las fiscalías o encargados de investigaciones administrativas estén reaccionando en tiempo real. Entonces, creo que aquí tenemos que tener una respuesta complementada, ciudadanos denunciando y acompañando, vigilando, pero también autoridades que en tiempo real puedan estar dando respuesta y encauzarla a través de las vías correctas. Creo que es crucial esta articulación. De acuerdo. Muchísimas gracias. Muy bien. Les cedo la palabra a Álvaro con la misma pregunta en términos de participación y vigilancia ciudadana. Gracias, Estefanía. Me parece que se nos congeló Álvaro. Entonces, en lo que regresa, le cedo la palabra a Ricardo con la misma pregunta. Adelante, Ricardo, gracias. Gracias, Sofía. Yo creo que estando totalmente de acuerdo con Estefanía en que la prioridad principal es la del gobierno, hay, sin embargo, cosas claras que podemos atender desde la ciudadanía. Primero, para eso necesitamos canales claros de denuncias en los que los ciudadanos, las ciudadanas, puedan expresar sus experiencias, por ejemplo, en el servicio médico, al momento de ser hospitalizados, y que estas experiencias puedan ser denunciadas y procesadas. Una de las recomendaciones internacionales claras para resolver este tipo de situaciones es incorporar a las agencias de combate a la corrupción en el grupo de gubernamental dedicado directamente a atender la estrategia por la pandemia. Que esa parte es la que no me queda muy claro cómo está funcionando ni a nivel nacional ni a nivel subnacional, ¿no? ¿Cuál es el rol que está jugando, por ejemplo? Pues ya no el Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene un claro desprecio desde el gobierno federal por su operación, pero sí de los órganos que la integran y cómo funcionan estos canales de denuncia ciudadana. Ese creo que sin duda sería uno de los pasos que podría ayudar muchísimo. Y la otra parte es que, dadas las condiciones de informalidad en la que no es posible establecer medidas de confinamiento más estrictas, en las que estas medidas solo pueden quedarse como recomendación, dados el nivel de escasa protección a los trabajos en el mercado informal, etcétera. La única opción que queda es el convencimiento y de estrategias, digamos, individuales de atención y de sana distancia, etcétera. Y esas medidas solo es posible cuando los objetivos y los argumentos de la estrategia para combatirla quedan totalmente claros. Un poco uno pensaría que esa es justo la intención de las conferencias de prensa, por ejemplo, de las 7 de la noche, pero perdieron un poco ese objetivo. Y justo creo que la responsabilidad ciudadana entonces puede caer en el convencimiento comunitario de la importancia de tomar estas medidas. Es decir, ante la ausencia clara de lineamientos establecidos por los gobiernos locales, federales y vaivén de declaraciones entre semáforos, etcétera, lo que puede quedarnos es la construcción de estos objetivos y argumentos desde lo comunitario, en los espacios públicos
públicos que compartimos y aquellas personas que están obligadas a seguir ocupando los espacios públicos y que no tienen condiciones para poder permanecer en sus casas. Yo creo que esas son las dos vías de la participación ciudadana, claro. Muchísimas gracias, Ricardo. Me parece muy pertinente lo que nos compartes, como pensar en esquemas de participación análogos para las personas que no pueden estar, no pueden permanecer en casa, en cuarentena, y para las personas que sí se encuentran, ¿no? Hay toda una dimensión de lo digital que se vuelve pertinente, de datos abiertos y también de participación por otras vías, ¿no? Que se vuelve bastante pertinente, lo empezamos a visibilizar en este momento. Antes de pasar a la participación de Carlos, me gustaría hacerle la palabra a Álvaro, que aquí se encuentra de nuevo con nosotras. Gracias, Álvaro. Estamos en la misma pregunta. ¿Cuál debería de ser el rol de la participación y vigilancia ciudadana? Para atenderla contigo. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Sofía, y ahí una disculpa, se me fue el wifi un rato, cayó un rayo, pero aquí andamos. Sí, creo que aquí la forma en la que tiene que participar la ciudadanía y tiene que ver con un cambio de visión de parte de los gobiernos. Hoy en día la Contraloría es como que los ciudadanos quieren estar insidiosos, cambiarse esa visión y tiene que verse que la ciudadanía a través de la Contraloría Social lo que está haciendo es auxiliar a los propios gobiernos en su trabajo. Al final de cuentas, cuando se genera Contraloría Social, hay gente que de manera gratuita, en sus tiempos libres, sin cobrar un solo peso, está haciendo el trabajo que deberían hacer las auditorías o las contralorías. Y no se tiene que ver esto como un enemigo, sino que se tiene que ver como un aliado, e incluso si quieres verte de manera muy racional, es alguien que va a hacer tu chamba y que te está ahorrando trabajo en tu día a día. Es por eso que las autoridades tienen que cambiar este chip y tienen que ver como un aliado a la ciudadanía. Es algo que ya se ve en el caso de Chile, donde su Contraloría está constantemente capacitando personas para que puedan realizar esos trabajos de auditoría y que les puedan también hacer su propia chamba, y que también está implementando hoy en día Paraguay. Paraguay, en su portal de contrataciones públicas, tiene un apartado donde está realizando el seguimiento al COVID, y además de tener una etiqueta para que la gente pueda ver los contratos relacionados a COVID, tiene otro apartado que tiene que ver con Contraloría Social, en donde le pide a la gente que si detecta alguna anomalía en estos contratos públicos, que lo pueda denunciar para que se le dé un buen seguimiento. Es decir, se hace una sinergia entre el trabajo ciudadano de observación con el trabajo de las autoridades, que tiene que ver más bien con ya la investigación propia y con la sustanciación y con llegar a incluso a sancionar a quien haga un uso indebido de los recursos públicos. Hoy en día, con el tema del COVID, digamos, con tantas compras que se están haciendo con medios como las adjudicaciones directas que se prestan para que se pueda abusar, es necesario más que nunca que empecemos a tener más ojos ciudadanos sobre estas compras y que podamos ver que las cosas se hagan bien, porque al final de cuentas, en este caso, dinero que es mal invertido es dinero que está ocasionando que hayan muertes, y creo que ni las autoridades ni las personas podemos permitir eso. Muchísimas gracias, y gracias por los ejemplos ilustrativos de Chile y Paraguay. Me parecen una maravilla y algo que deberíamos de estar observando muy de cerca, ¿no? A nivel país. Le quiero ceder la palabra a Carlos para la misma pregunta. Gracias, Carlos. Adelante. Muy bien. A ver, yo tengo, digamos, yo lo veo ya un poco dado todo lo que ya se dijo. Uno, yo creo que es importante el seguimiento al dinero. Digamos, ahí vienen los informes trimestrales. Estamos terminando el segundo trimestre. En un mes tendremos información presupuestaria de cómo se está gastando el dinero. Ahí pongo el ejemplo de Chihuahua. Le voy a aventar ahí sus flores al síndico y a su equipo, porque la verdad es que lo hacen muy bien. Ponen un billete de 100 pesos y dicen si todo el dinero que utiliza el municipio de Chihuahua fuera un billete de 100 pesos, cómo se está gastando el dinero, ¿no? Y además dan un seguimiento muy puntual y publican de manera bastante puntual las resignaciones presupuestarias. Entonces yo creo que allá hay un ejemplo local. Nuestro presupuesto en Jalisco ya lo hizo con el tema de la deuda. Digamos, hay ejemplos locales muy buenos en México, y además Contralorito en Chile es para mí el ejemplo más precioso. Si pueden, síganlo en redes sociales porque es maravilloso Contralorito y es una botarga, y le ponen videos y lo hacen muy amable, ¿no? Cuando alguien escucha auditoría dice qué cosa tan horrible pensar en auditorías, pero cuando ves a qué se refiere una auditoría, para qué sirve una auditoría y por qué es tan fundamental
fundamental porque es el paso último, es la rendición de cuentas del dinero público, cuando tienes la importancia de mecanismos como Contralorito en Chile, y la verdad es que la auditoría en Chile la Contraloría lo hace maravilloso. Pero yo agregaría también, justo pensando en el ejemplo de nuestro presupuesto y de las organizaciones alrededor en Jalisco, pues el marcaje al poder legislativo. Digamos, nuestra democracia está constituida desde la idea de que son esos representantes, el poder legislativo son nuestros y nuestras representantes en esta democracia representativa, y han fallado a su rol. No lo han hecho bien, no nos representan, y cada vez queda más latente que no nos representan en las decisiones que toman, y ahí es donde la ciudadanía tiene un marcaje fundamental que hacer, pero también mecanismos como las denuncias ciudadanas en entidades de fiscalización superior, en las auditorías estatales, en la federal ya existen, pero muy poca gente las utiliza, entonces es fundamental que pensemos en los mecanismos que ya existen para poder habilitarlos, porque si existen pero nadie los utiliza, pues tenemos un problema serio. Y yo cierro pensando en, pues, necesitamos pensar a futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar si vuelve a venir una pandemia? ¿Qué va a pasar si vuelve a venir un sismo, un huracán, una tormenta del Sahara? No lo sé. ¿Qué pasa en el futuro si esto sigue ocurriendo? Pues tenemos que empezar a democratizar el dinero público, tenemos que empezar a democratizar en serio las finanzas públicas y saber a dónde se está yendo el dinero, pero sobre todo de dónde viene. Muchísimas gracias. Muy bien. Creo que de aquí pueden salir muchísimas ideas sobre cómo hacer Contraloría Social, cómo reapropiarnos desde las personas todo el proceso de el uso del recurso público, ¿no? El dinero público es un tema muy, muy importante que aparte parece técnico, ¿no? Creo que ahí hay un rol fundamental de nosotras como personas desde las organizaciones para mediar ese proceso entre los gobiernos locales y las personas comunes, ¿no? Que nos necesitamos para fiscalizar y para hacer Contraloría Social. Y bueno, pasamos a la segunda parte de nuestras preguntas del panel de día de hoy. Voy a dar una lectura de un pequeño texto a manera de introducción. A medida que la contingencia sanitaria y económica comienza a apaciguarse, hacemos changuitos todas las personas para que esto pase, es importante tener conversaciones abiertas y plurales sobre estrategias para mitigar los riesgos de corrupción, todo esto que estamos mapeando en este momento y muchísimo más que emergieron por razón de la misma. Sobre todo es importante hacer este mapeo y hacer esta lluvia de ideas y de inteligencia colectiva con el objetivo de no recrudecer los efectos de la emergencia. Como bien comentaban ahorita, es muy probable que no sea la última vez en la que nos encontramos en una situación donde tengamos que tomar acciones ciudadanas y gubernamentales ante una contingencia de salud pública, ¿sí? Las siguientes preguntas van orientadas hacia las acciones que desde sus organizaciones proponen para vacunar a la corrupción durante y post-COVID-19. Bueno, me aviento la primera, la siguiente. ¿Qué proponen sus organizaciones para mitigar los riesgos de corrupción que emergen durante la implementación de estrategias ante el COVID-19 a nivel estatal? Esta es la primera pregunta. Va a haber una segunda a nivel municipal. Nos interesa muchísimo desde Chihuahua diferenciar las estrategias a nivel estatal y municipal por las complementariedades y las atribuciones que sabemos que cuenta cada nivel de gobierno, cada nivel de gobierno. Entonces, bueno, le cedo la palabra a Estefanía para la primera pregunta. Muchas gracias, Sofía. Pues mira, creo que van a estar un poco vinculadas, creo que mis respuestas, porque hay un fenómeno, y solamente quisiera retomar algo que se me hizo muy padre de lo que mencionaron Carlos y Álvaro sobre el tema de la Contraloría. Creo que es un tema de enfoque. Por mucho tiempo creo que hemos estado con una visión generalizada de que el gobierno es el padre del combate a la corrupción, y creo que tiene responsabilidades que hay que exigirle que se cumplan en el ámbito de sus competencias, pero creo que es un derecho ciudadano combatir la corrupción, y desde ese enfoque debemos de tratar de ejercerlo con mucho mayor fuerza desde distintos aspectos. Entonces, creo que es un tema de enfoque que todavía falta como que ir mimetizando mucho más en todos los ciudadanos. Y ya pasando a las acciones puntuales, creo que sí tenemos que generar justamente guías que nos ayuden a establecer un estándar nacional mínimo en distintos temas, ¿no? Transparencia proactiva, contrataciones, que creo que ustedes ya lo han empezado a modelar
en términos de lo que se necesita para Chihuahua y que por ahí es la ruta, pero que justo como se mencionaba hace un momento, en la medida en lo que lo podamos estandarizar y tener un piso mínimo que todo el mundo sabe que tiene que cumplir, va a ser mucho más fácil transitar para allá. Sin embargo, creo que todavía tenemos mucho que hacer en este post-COVID, que creo que va a ser, o sea, sigue COVID y post-COVID al mismo tiempo. Y si se fijan, creo que las medidas de reactivación nos van a dar para abrir otro capítulo que tiene que ver con ahora los planes para recuperación y reactivación económica, que nos abren otro cúmulo de acciones, apoyos y créditos, y qué va a pasar también con las deudas que se están contrayendo por parte de las entidades. Es decir, creo que todavía, aunque no debemos de pensarlo como a futuro para otra crisis, sino que creo que la misma crisis va como que haciendo una bola de nieve mucho más compleja y que no tendríamos que esperar como a decir, ya está todo tranquilo, sentemos bases por si vuelve a pasar, sino que creo que este es el momento de actuar en tiempo real. O sea, en tiempo real tenemos que empezar a construir este estándar y irlo adaptando a las necesidades de lo que se va viendo día con día, porque el reto pues se viene cada vez más grande. Y creo que hasta aquí cerraría. Gracias. Estefanía, muchísimas gracias. Bueno, le cedo la palabra a Álvaro con la misma pregunta. Adelante. Sí, ya lo decía un poco en mi primera intervención y creo que lo que hace gran falta es poder tener una legislación que esté a la altura del siglo XXI en temas de contrataciones públicas. En el país tenemos ya leyes de coordinación fiscal para temas de los ingresos. Tenemos ley de disciplina financiera para ver cómo se trata la deuda, temas de contabilidad para ver cómo el gobierno tiene que decir cómo gastan los pesos, el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción, para esas otras áreas de accountability, pero no tenemos nada hoy en día que regule el artículo 134 que nos habla de las contrataciones públicas en el país. Y creo que Chihuahua podría poner ya un buen ejemplo, empezando con una ley que esté de vanguardia y que pueda ir ya previendo lo que decía, temas de riesgos de emergencia. Ya hay varios países en el mundo como Estados Unidos, Paraguay, la Unión Europea, que ya tienen directrices sobre cómo se tiene que trabajar en contrataciones públicas cuando haya emergencias, porque sabemos aquí que el tiempo es oro y que no puedes desperdiciar cada segundo. Sin embargo, también si haces contrataciones por métodos arbitrarios, también se presta que haya corrupción. Una cosa interesante que hizo Paraguay hace poco en una reforma a su ley de contrataciones, fue que creó la figura de contratación directa simplificada, que es, digamos, la vacuna que hacen en contra de las adjudicaciones directas. Esta figura, como opera, es que a través del portal electrónico de contrataciones de Paraguay anuncian, por decir algo, ¿sabes qué? Queremos comprar 500,000 pruebas de COVID-19. Ponen el anuncio, dan ciertos días, por decir un ejemplo, 5 días, para que las empresas puedan dar su oferta como si fuera casi una subasta, de que yo te las vendo en tanto dinero, yo las vendo en tanto, y al final de los 5 días, el Estado paraguayo decide cuál fue la mejor oferta y la agarra y hace la compra. No es la clásica adjudicación directa en la que yo, gobierno, decido con mis cuates a quién le doy el contrato, sino que hay un poco más de apertura y también de competencia, lo que también nos reduce los riesgos de corrupción. Y eso también se puede porque justamente hay un portal electrónico de contrataciones públicas, cosa que a nivel federal tenemos un Compranet, pero que en los estados vemos que encontramos de todo, desde los que tienen algún portal que medio funciona hasta los que siguen en el siglo XIX, y todavía tú como empresa tienes que ir tú con tu sobrecito sellado a la oficina de gobierno a dar tu oferta. Tenemos que modernizarnos, llegar al siglo XXI y tener ya contrataciones electrónicas para que sean la primera vía para poder ya eliminar la discreción. Álvaro, muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Ricardo. Gracias, Sofía. Yo creo que justo necesitamos mejorar también el esquema completo de atención a emergencias. ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos? No solo para hacer mejores adjudicaciones directas, ¿no? Digamos, siguiendo el argumento de Álvaro, queda claro que nuestro mecanismo tradicional de licitaciones es claramente inoperante en momentos de emergencias, pero que las adjudicaciones, cuando se hacen con la mayor transparencia, como el modelo paraguayo, permiten un poco abatir estos riesgos vinculados a posibles elementos de corrupción. Pero también es importante cómo podemos procesar presupuestos de emergencia, modificaciones presupuestales importantes, cómo llevar esto a una discusión pública entre el legislativo y el ejecutivo
ejecutivo en el que participen también personas de la sociedad civil, que lleven a una discusión razonablemente rápida, pero que tengan clara cuáles son los objetivos. Y queda claro que nuestra Ley Federal de Presupuesto y las leyes a nivel local tienen límites en cuanto a la capacidad del Estado para reaccionar en esto, y que también tenemos que repensar en esos mecanismos cómo podemos procesarlo. La parte, estoy totalmente de acuerdo con Estefanía en que justo lo que tenemos que empezar a pensar ahora es que mientras todavía no cede el contagio y los fallecimientos, también es cierto que las reacciones en cuanto a la atención de la crisis económica tienen que empezar a ser de gran atención por cómo se van a repartir, quiénes son los beneficiarios, cuáles son las características, por qué estos esquemas de apoyo y no otros, por qué la deuda para estos recursos bajo estas tasas de interés, etcétera. Y un elemento más, digamos, para poner un poco más de presión adicional en la participación ciudadana, es que además creo que está el riesgo, decía Carlos, de la captura, pero la captura hace un paso más, es decir, el utilizar la emergencia para modificar ciertos elementos no vinculados a la pandemia que puedan tender a la concentración de poder en la toma de decisiones públicas, ¿no? El acuerdo de militarización, por ejemplo, pareciera ser de este tipo de medidas que están pasando en el plano nacional y que claramente pueden pasar también en el local, en el que ciertas medidas que normalmente tendrían contrapesos informales para reaccionar, no están teniéndolo debido por un lado, la inoperancia de los poderes legislativos a nivel federal y a nivel local, y porque el spotlight mediático está en la pandemia y en la crisis económica y no en este otro tipo de mecanismos. Exacto. Narrativamente la corrupción pierde mucho sentido cuando estamos en tiempos de coronavirus, ¿no? O sea, fue me imagino que también para sus organizaciones fue un proceso complicado como de poner en el debate público de vuelta el tema de la corrupción en medio de una crisis de esta gravedad. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Me parece muy relevante, como voy rescatando algunos de los hilos de conversación a los que estamos llegando, desde la primera pregunta el tema del poder legislativo y esta discusión entre el poder ejecutivo y legislativo en medio de la contingencia y cómo involucras a las personas, me parece bastante relevante. Muchísimas gracias. Les doy la palabra a Carlos. Gracias, Carlos. Adelante. Muchas gracias. Yo justo retomando eso último que acaban de mencionar, esa actitud de lo que sea necesario con tal de hacer frente a la pandemia es algo que tenemos que empezar a eliminar. O sea, lo que sea necesario dentro de lo legal, ¿no? Lo que vimos, por ejemplo, así como ya me tocó decirle al síndico de Chihuahua que muy bien hecho, pues el gobierno del estado de Chihuahua decide hacer una resignación presupuestaria en el legislativo, y hacen una modificación al presupuesto sin saber a dónde se va a destinar, de qué digamos, a qué gana y qué pierde, porque en una resignación, si no crees el pastel, pues va a haber ganadores y perdedores, ¿no? A un niño le vas a quitar el pedazo de pastel que le ibas a dar a otra y así, digamos, es un juego suma cero, ¿no? Entonces, pues esa discrecionalidad tenemos que erradicarla de nuestra toma de decisiones de ahora en adelante y se tiene que sostener incluso en el marco de esta pandemia. Y yo justo pensando en lo estatal y desde el Instituto del Sur Urbano hablamos mucho sobre el fortalecimiento de las finanzas públicas locales. Digamos, el marco de acción de lo federal, pues a veces se queda muy corto. Este es un ejemplo perfecto. La respuesta del gobierno federal a la pandemia, especialmente de cara a la recuperación, ha sido muy insuficiente. Y esto implica que tengamos que hablar sobre el refortalecimiento de las finanzas públicas estatales en este caso. ¿Por qué? Porque si otra vez el billete de 100 pesos, si todo el dinero que gastan los gobiernos estatales fuera un billete de 100 pesos, 80 de esos 100 pesos vienen, o sea, su origen es de las transferencias federales. Solamente 10 de esos 100 pesos son ingresos locales. Entonces, ese refortalecimiento me parece fundamental para poder responder de manera adecuada. Ya lo habían dicho, pero un poco el seguimiento a las condiciones de la deuda, no nada más en cuánto nos estamos endeudando, es en qué condiciones, qué tasa de interés, a cuánto tiempo va a crecer, es de mercado, hay muchas condiciones, con quién nos estamos endeudando. Esto es fundamental porque esto se ha perdido de la mira, digamos, en estas discusiones recientes, por ejemplo, con el endeudamiento del gobierno federal con el Banco Mundial, pues es un
que es un endeudamiento chiquito y además que tiene un destino muy específico, ¿no? Ahí no estaba la batalla, honestamente. También hay otro tema que se está quedando fuera, que es el tema de los gastos tributarios, que es las renuncias a la recaudación por parte de los gobiernos estatales. Son discrecionales como pocas, no tenemos un documento que nos diga hacia dónde se están yendo, y cerraría con el tema del poder legislativo y de nuevo, qué y cómo deciden. Ahí hay un marcaje que tenemos que estar vigilando muy de cerca. Maravilloso, muchísimas gracias. Me siento súper nutrida de todos sus comentarios a nivel estatal. Ahora quisiera que reenfocáramos la misma pregunta a nivel municipalista. Entonces les vuelvo a plantear, es la misma pregunta pero a nivel municipal. ¿Qué proponen para mitigar los riesgos de corrupción que emergen durante la implementación de las estrategias ante el COVID-19 y post, ahora a nivel municipal? Y si pueden pensarlo con componentes de elecciones en medio, también estaría bien interesante y nos serviría acá a nivel local. Gracias. Adelante. Les doy la palabra a Estefanía. Muchas gracias. Creo que aquí se viene un reto también mayúsculo porque ya hablamos como de los temas en donde creemos que puede haber gran corrupción, por así decirlo, en términos de la contingencia, pero hay distintas medidas que me parecen enfocadas en el tema de carácter administrativo que van a caer en materia de la regulación municipal. Por ejemplo, ya estamos viendo algunos municipios que deciden establecer medidas mucho más, digamos, duras sobre el confinamiento y que pueden implicar alguna restricción en términos de libertades. Tenemos también, por ejemplo, seguro lo han detectado en otras entidades, quizás Ciudad de México no tanto, pero la reapertura, por ejemplo, bares, restaurantes, con ciertas medidas de cuidado que implican a la vez una reglamentación por parte de las autoridades y que creo que eso se va a prestar también para tener un hilo conductor de otros esquemas de corrupción que estamos ya acostumbrados a verlos en otros esquemas del día a día, pero que se van a trasladar o se van a mimetizar con las nuevas actividades de regulación. Entonces, creo que eso es súper importante porque la afectación que se puede tener ahí nuevamente recae en una medida en que tengamos muchos más contagios y que pueda tenernos que está completamente vinculado al tema de la emergencia sanitaria. Y quisiera, regresar al tema de los legislativos. Creo que lo que ocurrió en Ciudad de México, sí hay que ponerles ojo a los legislativos de qué se aprueba y no en términos de reasignaciones, pues resulta mucho más grave que un Congreso apruebe que el Ejecutivo local puede hacer reasignaciones presupuestales en términos de la emergencia sin pasar por la aprobación. Entonces creo que es una medida que tenemos totalmente que evitar y que debemos buscar que no se replique a nivel nacional. Y dejo nada más sobre el tintero otro poder que a veces no vemos tanto, pero creo que el Poder Judicial también tiene una implicación muy importante, porque muchos de las actuaciones o de las restricciones de libertades que se van dando en el curso de la pandemia o simplemente acceso a derechos que se pueden ver limitados con motivo de la contingencia, pueden quedarse totalmente en desamparo cuando tenemos poderes judiciales cerrados o que no se han adaptado a tener un mecanismo mucho más eficaz para llegar. Entonces, creo que es bien importante tener como un mapa completo de todos los actores y qué rol deberían de estar desempeñando en distintos momentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos llevamos de tarea ese mapeo de actores de cada uno, me parece muy relevante. Gracias, Estefanía, por estas propuestas. Ricardo, adelante, te cedo la palabra. Gracias. Gracias, Sofía. Yo creo que en sintonía con lo que dice Sofía, el reto para, digamos, en la dimensión municipal, será justo estas medidas de regulación. Y es que, pues siempre creo que cuando uno analiza nuestro pobre federalismo, los problemas que están a nivel nacional se ponen peor en lo local y en lo municipal se vuelven una absoluta tragedia. Y dada esta discrecionalidad con la que fueron marcadas, por ejemplo, las actividades esenciales y las no esenciales, y cuáles son los mecanismos de regulación, y cómo es que uno entra a esta cosa que llamaron la nueva normalidad, pues todas estas medidas de regulación sobre el comercio local justo van a recaer en las autoridades municipales para su
para su verificación. Y eso genera, dada la inmensa discrecionalidad, grandes espacios para que se cometa lo que conocemos como corrupción extractiva. No, esta corrupción que busca sacar mordidas de las personas. Entonces, el reto ahora es vigilar cómo los municipios van a implementar los mecanismos de verificación para conforme vayan abriéndose los negocios y qué tipo de características tienen que ir cumpliendo, si tienen que instalar espacios, cancelar mesas, espacios para que se mantenga la sana distancia, etcétera, y cuáles son las posibles sanciones que las autoridades municipales se pueden cometer. Si esta va a ser una multa económica, si pueden incluso cerrar los negocios. Como decía Estefanía, justo si vamos a utilizar a las fuerzas municipales de policías para que sean verificados los mecanismos. Por ejemplo, la ENSIG, que recién fue publicada con datos del 2019, revela que el 60% de las personas que estuvieron en contacto con autoridades de seguridad de algún tipo acabaron en la petición de un soborno, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas deben prendernos las alarmas sobre cómo vamos a implementar medidas de regulación. Y si no existen lineamientos claros, que no están en la federación, que podrían no existir a nivel local, pues las autoridades municipales tendrán mucha mayor discrecionalidad en implementarlas y eso va a tener efectos perniciosos en la economía, en cómo los comerciantes locales van a tener que ir gastando más o menos recursos o acabar pagando sobornos. Esa es, digamos, en cuanto a la parte que me preocupa de los municipios. Y ya los últimos 15 segundos, yo estoy totalmente de acuerdo con Estefanía. El problema con el Poder Judicial me parece mucho más grave que el legislativo, porque pareciera que simplemente se echó para atrás y nos quedamos congelados esperando todos que tomen decisiones y todavía no han tomado claramente qué va a pasar en los próximos meses con ese tema, ¿no? Ricardo, muchísimas gracias. Les doy la palabra a Álvaro con la misma pregunta. Gracias. Sí, ya se comentó aquí que una parte importante será el tema de que los órganos internos de control municipales tengan un ojo muy claro sobre las direcciones de inspección y vigilancia. Al final de cuentas, quien va a revisar que la nueva normalidad pueda operar van a ser los inspectores municipales. Y es un área que, si de por sí en tiempos normales es muy proclive a que se pueda sobornar al oficial, ahora con mayor sentido, puesto que hay muchos más sentido económico en que una empresa quiera abrir a como de lugar. Y vemos ya que, por ejemplo, un bar de alitas puede pasarse como si fuera un restaurante, pagándole una mordida a un oficial de inspección y vigilancia para que le dé un giro que no lo es o para que evite que lo multe. Y esto lo que nos puede llegar a ocasionar es que hayan espacios con muchísimas personas y que no se respete la sana distancia y que de repente en tu municipio, por un tema tan pequeño como lo puede ser un soborno a un oficial municipal, de repente se te abra un poco de contagio. Ya se mencionó también el tema de las policías, ya vimos en Jalisco, en Oaxaca, lo vimos también en Baja California, como la brutalidad policial es una cuestión que traspasa partidos, que traspasa niveles de gobierno y que tenemos que ponerle un ojo para que este discurso de pedir a la gente que permanezca en su casa no se utilice de una manera que haga que el policía tenga incentivos hay que decirlo de esta manera, de torturar a las personas por tal de cumplir las supuestas normativas de salud. Fuera de esto, algo que también los municipios tienen que empezar a ver es la generación de lo que en Chile llaman acuerdos marco o en el mundo anglosajón framework agreements, que tiene que ver con hacer contratos desde antes sobre cosas que no has comprado, pero que tienes ya un proveedor elegido, sobre todo en temas de emergencia. Por ponerlo ya en un ejemplo, yo como municipio cada año voy a licitar el acuerdo marco para, dependiendo del riesgo que tenga. Si en mi municipio hay temblores, voy a licitar las cuestiones que tengan que ver con casas de acampar o que tengan que ver con kits médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Las cosas que sé que en una emergencia puedo necesitar, las licito desde antes diciendo que si las llego a necesitar, te las voy a comprar a ti como proveedor. Así evitas lo que está pasando hoy en día, que los municipios tienen que ir buscando quiénes venden las cosas porque no tenían proveedores antes que estaban identificados. Y la otra cosa también para evitar este salvaje oeste en las compras es que veamos que los municipios puedan realizar compras consolidadas, que Juárez, Chihuahua, etcétera, se unan para hacer sus compras juntos en lugar de estar compitiendo entre ellos. Muchísimas gracias, Álvaro. Les cedo la palabra a Carlos.
Adelante. Ahí está, gracias. Yo justo iba a decir primero el tema de la reapertura y los permisos, que de nuevo creo que coincidimos los cuatro, en que pues ahí tenemos que preguntarnos quién presiona, ¿no? Y eso me lleva a la discusión sobre nuestros cabildos y la forma en la que operan y en la forma en la que toman decisiones. Ahí pongo el ejemplo de pues, todos los ejemplos de cabildo abierto que hay ahora y señalo dos en particular, en Cancún, en Benito Juárez, Regidor 16, ¿no? Que está haciendo un esfuerzo muy bueno, la Wiki Chihuahua, que está súper pendiente de las sesiones de cabildo abierto que se hacen ahí en Chihuahua, que por cierto, ahí una de las reflexiones que me llevé de estar ahí, porque ahora en la cuarentena se nos hizo hobby ponernos a ver las sesiones de cabildo de un municipio donde ni siquiera vivo, pero me pareció muy adecuado ver cómo operaban, pues estaban exigiendo que el dinero que se destinaba a espacios deportivos, digamos, el dinero destinado al Instituto del Deporte del municipio, se destinara a los gimnasios privados, ¿no? Y ahí, pues, parecería normal pensar, claro, si no se va a utilizar el dinero, pues destínenselo al privado, pero luego jalas el hilo y dices, ¿qué implicaciones tiene que le estés destinando como manera de subsidio a las empresas privadas que destinan digamos, a aparatos de ejercicio, gimnasios y demás? Pues tiene implicaciones, ¿no? Y eso me lleva a una cosa que se pasó ahora en la Ciudad de México es las reducciones en el impuesto predial por el tema de la emergencia, a pesar de que hay una prohibición, y ahí se agarraron de la letra chiquita del artículo 28 constitucional, que ya establece desde hace 3 meses que están prohibidas las condonaciones en México, excepto en lo que dice la ley. La ley marca ahí unos casos muy excepcionales, ¿no? Y todo suena muy bien, si no fuera porque quien cuenta con una propiedad en esta ciudad, estoy hablando de la ciudad donde vivo, es el privilegio del privilegio del privilegio, es decir, son un grupo muy pequeño de personas que se terminan beneficiando, y además es un beneficio que no se pasa a quienes rentamos un departamento en esta ciudad, ¿no? Ese es un ejemplo para poner sobre la mesa la respuesta que se tenga a nivel local, y eso incluye a los gobiernos estatales, pero los municipales van a tener mucho que ver en esto, en la forma de descuentos, exenciones y compañía, que, digamos, nunca hemos puesto la mirada en cómo se le destina dinero a las personas más ricas de nuestra sociedad, pero sí la lupa va a los padrones de los programas de beneficiarios, de los programas sociales para las personas más pobres. ¿Por qué no hacemos lo mismo para las personas más ricas? Esa es la pregunta que yo quiero dejar sobre la mesa, y tenemos que empezar a hacerlo. Mi respuesta es, tenemos que empezar a vigilar con lupa cómo nos gastamos el dinero en las personas más ricas, porque estos subsidios terminan beneficiando a esas personas. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a todas por sus participaciones. En este momento hemos terminado las preguntas de la mesa panel y vamos a pasar directamente a las preguntas de las personas del público. Les voy a compartir por chat y les voy a leer la primera pregunta, que estaba direccionada para Estefanía. Dice, ¿cómo funcionan las auditorías en tiempo real y es posible involucrar a las personas en ellas? ¿Qué otros, son como 3 preguntas en una, pero está buenísimo, qué otros mecanismos en vivo o especiales de vigilancia han mapeado a nivel subnacional y cómo funcionan? Adelante. Pues gracias. Muchas gracias a quien nos está lanzando estas muy interesantes preguntas. Lo que detectamos nosotros de las auditorías de tiempo real es básicamente el mismo procedimiento que siguen hacia las auditorías normales, pero con la diferencia de que no necesitan esperar, por ejemplo, todo lo que tardan del periodo en realizarse, y únicamente por los periodos. Por ejemplo, ahorita el 1 de julio la auditoría superior debería estar presentando el informe de 2019. Entonces, la idea es que no esperemos hasta que pase un año y auditemos los recursos de los que ya no vamos a encontrar ningún rastro, como bien decía Carlos, sino que en tiempo real estemos haciendo estas revisiones y contrastar que evidentemente se estén haciendo las contrataciones o adjudicaciones, en su caso, en los términos que establece la ley. Entonces, eso es lo que vimos como pues una falta, una deficiencia, y creo que incluso es hasta un término de interpretación. Yo creo que hoy la auditoría superior, a través de a lo mejor la recepción de una denuncia o de un propio, podría empezar a generar una auditoría de este tipo, pero pues bueno, habrá que esperar a ver qué pasa en el informe, por lo menos del
1 de julio. Y otros mecanismos que hemos detectado importantes son estas comisiones de vigilancia en los legislativos, que les digo, hemos detectado únicamente 2, y creo que es más un seguimiento pues de acompañamiento, como son las comisiones, como pidiendo recabar algunas cuentas, ir dando seguimiento a los temas, pero no con la profundidad que podría hacerlo alguna auditoría. No hemos encontrado un modelo, y creo que aquí los colegas tendrán algunos más datos, que involucre directamente ciudadanos, que veo que nos lo requieren en la pregunta. No hemos detectado nosotros un modelo nacional que hasta el momento en auditorías de tiempo real así lo conozca, pero creo que hasta aquí cerraría el punto. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta que no está direccionada a ninguna de nuestros panelistas, así que la voy a lanzar al aire a ver quién le gusta. Dice, ¿cómo infieren las redes sociales o el poder mediático para que se olviden ciertos aspectos relacionados a la corrupción, dejando de lado esto por noticias de impacto del COVID-19? La dejo abierta. Adelante. Entonces, yo retomo parte de lo que decía Estefanía ahora, pensando en mecanismos, y justo respondo a esta pregunta. En Perú tienen un sistema de audiencias locales, donde la Contraloría local, la Contraloría Nacional invita a la ciudadanía a que formen parte en el proceso completo de la auditoría. En México, en el caso federal, no sé cómo estén los casos estatales, pero en el caso federal tenemos la denuncia ciudadana. El problema de la denuncia ciudadana es que es un poco, te abro la carpeta y te la entrego, auditor, auditora, y ustedes ya ven qué hacen con esa información. Y la idea es que no, la idea es que estén a lo largo de todo el proceso de fiscalización, que la ciudadanía formamos parte de este proceso, porque además eso le da legitimidad a la auditoría. El problema la auditoría tiene cierta legitimidad por ser la institución que es, ¿no? Pero todavía contar con el respaldo de hubo ciudadanos y ciudadanas que participaron en todo el proceso de fiscalización, le da una legitimidad que en muchos casos no se tienen. En el caso latinoamericano, digamos en Chile y en Perú, creo que son los dos ejemplos por excelencia de esto. Y para responder a la segunda, pues a mí me parece que para esta idea de el poder mediático y de los medios de comunicación y las redes sociales no distrayéndose, pues creo que es fundamental tener en la mira de que es el dinero de todas y todos, de que cualquier desviación, lo dijo hace rato Álvaro y yo lo quiero resaltar, cualquier desviación de dinero que sea para la respuesta a la pandemia son vidas que se están perdiendo por no contar con recursos en el sistema de salud. Y eso es algo que no se nos debe olvidar. Entonces, yo lo que diría es, y lo ponía en la sesión pasada como ejemplo, cuando a mí en una mesa de trabajo una institución del gobierno federal nos decía, es que nos piden muchísimas solicitudes de información, y entonces estamos todo el día respondiendo solicitudes de información, y yo les pregunté, ¿y tienen un sitio de transparencia proactiva donde publiquen de manera proactiva, es decir, no porque los mande la ley, sino más allá de la ley, esta información? Y dicen, no. Entonces, un poco la respuesta es, pues, si no quieres que te estemos fregando con la información, pues abre tu información, ¿no? Creo que sería, y eso un poco va en respuesta a esto. En la medida en la que empecemos a exigir más información, más y mejor información, pero también en la que jalemos el hilo y no lo soltemos, y creo que ese es el punto fundamental, no soltar donde veamos un caso de corrupción, seguir jalando el hilo, seguir exigiendo, utilizar todos los mecanismos institucionales, aunque no sea en algún momento va a tener una repercusión mediática lo que hagamos y lo que busquemos. Muchísimas gracias. Siento que están respondiendo estas preguntas en tiempo récord y les agradezco por hacerlo. Hay otra pregunta, se las comparto acá. Preguntan, ¿cómo podemos las personas identificar las deudas públicas que estén asumiendo los estados que tengan alto riesgo de corrupción? ¿Alguien que quiera responder a esta pregunta? Álvaro, adelante. Gracias. Varias personas también, ¿eh? Gracias. Sí, siguiendo con el caso de Jalisco, acá el Congreso autorizó una deuda por 6.200 millones de pesos. La cosa que le hace una deuda con alto riesgo de corrupción es que lo que no hicieron los diputados fue decir en qué se iba a gastar ese dinero. La lógica que siguieron fue, ¿sabes qué? Nuestro techo financiero nos permite contratar 6.200 millones de pesos y todavía tener buena calificación crediticia. Llevándolo a temas de finanzas personales, es como decir,
en mi tarjeta de crédito tengo una línea de crédito por 100,000 pesos y me la voy a gastar toda porque me lo da el banco. Fue lo que dijeron los diputados, pero no nos dijeron exactamente en qué proyecto se iba a gastar esto. De esos, únicamente 3,000 y tantos millones de pesos estaban ya contemplados para las obras públicas que ya iba a hacer el gobierno del estado en este año, pero que para tener más recursos para el tema de COVID, lo que hizo la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco fue quitarle todo el dinero que había para obra pública en el estado y desviarlo, bueno, más bien redireccionarlo a temas de COVID. Lo que hicieron con esto fue que ahora todo lo que había de obra pública se va a financiar con deuda, más un excedente que no sabemos ahí en qué proyectos vaya a caer. Es ahí el principal riesgo porque tenemos 2,000 y tantos millones de pesos que no están etiquetados en obras concretas. Y el siguiente riesgo que se va a venir después es ver cómo se va a contratar a las empresas constructoras que van a realizar esa obra. ¿Qué va a hacer el Estado de Jalisco para decir que ese dinero que hoy está contratando a través de deuda se gasta de la mejor manera? Porque no basta con decir que voy a gastar 60 millones de pesos en un nuevo parque entre Guadalajara y Tonalá. También nos tiene que decir de qué manera va a licitar esto para que podamos saber que la empresa constructora que lo haga, uno, lo haga porque da un buen precio, pero también, y es algo que se olvida muchas veces en el tema de contrataciones, que es que también nos esté dando el servicio con la calidad que estamos pidiendo. Que no resulte que se le pagan los 60 millones de pesos y que luego no hace la obra, porque es algo que pasa muy seguido y donde también tenemos que tener mucho ojo en que cualquier tipo de deuda también pues podamos ver que sí se compre esto, ya sea obra pública o sea medicamentos o cualquier otro insumo. Puede que el estado de Chihuahua gaste 60 millones en pruebas de COVID, pero que solo le llegue el equivalente a 20 millones de pesos. Hay que vigilar entonces que lo que se pague se le entregue a los estados y municipios. Muchísimas gracias, Álvaro. ¿Alguien más que quiera dar respuesta a esta pregunta? Yo solamente quería agregar una cosa. Álvaro justo puso en la mira que tenemos que preguntarnos en qué se está utilizando el dinero. Esto es fundamental. Y yo pongo las otras preguntas que tienen que ver con de dónde sale el dinero. No olvidemos que los estados y municipios no pueden emitir deuda, es decir, no pueden emitir bonos y estas figuras, estos instrumentos que tiene la federación, pero sí la contratan de privados, ¿no? O de la banca de desarrollo. Entonces, siempre tenemos que preguntarnos quién gana y quién pierde en la contratación de la deuda y quién se beneficia de la misma. Y por eso hace rato decía, las condiciones de la deuda son fundamentales. ¿A qué me refiero con condiciones de la deuda? ¿En cuánto te estás endeudando? Es decir, ¿cuánto representa tus ingresos totales quizás? ¿En qué condiciones? Es decir, a cuántos meses, a cuántos años, a qué tasa, la tasa es variable, es fija, en cuánto es el monto. Es decir, preguntarnos cuánto nos está saliendo. Es un poco, lo pongo como comparativo, no es lo mismo endeudarse con un crédito hipotecario a 20 años que endeudarse con una de estas microfinancieras que te ponen las tasas de interés brutales solamente porque necesitas liquidez, ¿no? Entonces siempre hay que preguntarnos de dónde está viniendo el dinero. Y para responder la pregunta, el cómo lo pueden saber, cómo lo podemos saber, todas las entidades federativas y municipios, por la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, están obligadas a presentar esta información a la federación. Entonces, esta es información pública. Si ustedes buscan en Google Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, hay un micrositio donde tienen que informar las condiciones de la deuda que se está contratando ante privados, de qué banco es, en cuánto fue, cuánto tiempo lo van a pagar. Y muchos sitios de las Secretarías de Finanzas y Planeación de los estados y municipios ya lo publican de manera proactiva. Entonces, ahí está la información. Es cuestión de, digamos, se lee como si fuera una deuda personal, digamos. Tiene otras implicaciones, pero un poco para que se entienda cómo se lee esa información. Buenísimo. Muchísimas gracias. Tenemos dos últimas preguntas para respetar nuestros tiempos. La siguiente es, ¿cómo podemos fortalecer las denuncias ciudadanas para que funcionen en contextos de emergencias y para que también se utilicen en contextos normales? ¿Alguien que quiera dar respuesta a esta pregunta? Ricardo, adelante. Yo aquí creo que la parte fundamental para que las denuncias sean mucho más efectivas es que tiene que ser súper claro dónde se pueden presentar y ante qué autoridades y cuál es el proceso que se le da para su seguimiento.
Y aquí un poco la crítica es para un programa que, no, o sea, en lo personal, a mí sonaba como una gran idea, la de los alertadores de la Secretaría de la Función Pública, pero lo cierto es que al ser una medida unilateral, que no tiene un marco legal claro, un poco se contrapone con el mecanismo de denuncia que tenía el propio Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, digamos, lo que necesitamos es una suerte de ventanilla única para poder presentar estas denuncias, que estas denuncias tengan un seguimiento determinado, similar al que tienen las solicitudes de transparencia, por ejemplo. No es claro que lo tienes que presentar en la Plataforma Nacional de Transparencia y que esto se manda a una autoridad y la autoridad te responde y si no te parece puedes pedir un recurso de revisión. Algo similar necesitamos para las denuncias ciudadanas para, digamos, maximizar su efectividad, ¿no? Y en cambio ahorita lo que tenemos son esfuerzos desarticulados entre un montón de autoridades en el que no queda claro qué pasa cuando un ciudadano levanta una denuncia. Muchísimas gracias. Por ahí vi a Estefanía con la mano levantada. Sí, gracias, Fe. Quisiera hacer dos comentarios nada más complementarios sobre dos temas. Uno sobre denuncia. Creo que ya se ha ganado un criterio que aparte me parece súper importante y que justo impulsó Mexicanos contra la Corrupción, que es justamente que en las denuncias que se presentan ante faltas administrativas en términos de la Ley General de Responsabilidades, el ciudadano que denuncia tiene el carácter de parte durante todo el procedimiento. Entonces, esto creo que deberíamos de, justo como comenta Ricardo, ampliarlo a que no tenga que ser derivados de litigios estratégicos, que qué bueno que esos son los que van abriendo la brecha, pero que tendrían ya que convertirse en un canal mucho más eficiente en donde justo las personas puedan ir dando un seguimiento. Entonces, eso creo que es importante y también vincularlo mucho con la parte penal. A mí me preocupa mucho que en repetidas ocasiones creo que en el país replicamos investigaciones de hechos que se analizan en vía administrativa y en vía penal y que regularmente tienen mucho que ver y a veces se entrampan unos procedimientos por otros. Y regresando nada más al tema también de las publicación en redes sociales. Creo que ese es un debate que nos da de verdad para que el CPC abra otro conversatorio, porque de verdad es que nosotros encontramos distintos temas bien preocupantes de gente que está, y creo que pasa ya a nivel global, ¿no? ¿Qué pasa con los gobiernos por Facebook, por Twitter? Y en donde, o sea, me parece muy grave que se anunciaran medidas sanitarias y presupuestales y de cualquier tipo a través de boletines, de cuentas, que después entrabas a la página oficial y no encontrabas coincidencia. Entonces, creo que hay de verdad un desorden de información de cómo una autoridad debe de conducirse hacia información, pues de primera necesidad, que es lo que tiene que hacer ante una emergencia sanitaria. Y creo que de verdad ahí tendríamos que poner mucho, mucho más énfasis y también en cómo reducir que la imagen que tiene ya que ver de cara a los proyectos, más bien al calendario electoral, que no se siga usando recurrentemente la imagen de los gobernantes para promover las acciones. O sea, creo que todos lo vimos, ¿no? Líderes con cubreboca, además mal puestos, haciendo entregas de acciones de gobierno que se paga con el dinero de todos. O sea, lo digo muy burdo, pero creo que habría que ser todavía mucho más, pues seguir poniendo la lupa ahí. Gracias. Buenísimo. Muchísimas gracias, Estefanía. Tenemos unas últimas dos. Perdón, siguen llegando preguntas. Quiero seguir dándole espacio a las personas para que participen. La siguiente está larguita, dice, ¿consideran un riesgo de corrupción que se pueda contratar a un proveedor que no cumpla con el objeto social específico de la contratación? Esto pasa en Chihuahua con los nuevos lineamientos de contrataciones durante COVID-19. Asimismo, no se necesitan contratos, sino solamente órdenes de compra bastan para autorizar una compra pública. ¿Alguien quiere responder a esta? Álvaro, adelante. Sí, solo muy rápido para responderla. Si es un riesgo de corrupción, eso no quiere decir que sea un acto corrupto. El hecho de que una empresa que no se dedica a eso esté ofreciendo el producto, pues claro que es una cosa que pues levanta suspicacias y que ya sabes que es algo que una auditoría debería revisar. No estamos condenando y satanizando diciendo que esa empresa hace corrupción, simplemente ya es un foco amarillo en lugar de un foco verde. Y sobre eso, pues justamente las auditorías, si tuviéramos sistemas de contratación pública con datos abiertos y todo fuera electrónico, podrían desarrollar sistemas
justamente que les permitiera saber cuándo están esos focos amarillos o rojos. Por poner un ejemplo muy rápido, la auditoría de Corea del Sur hace eso. Agarra los datos por poner el nombre, el Compranet de Corea del Sur, que se llama CONEX, y tiene un algoritmo diciendo, ¿sabes qué? Si la licitación fue por un periodo muy reducido de tiempo, hubo pocas personas que participaron y hubo empresas que no son de ese ramo, foco amarillo. Si fue una adjudicación directa, foco rojo. Y así, con ese algoritmo les va dando una calificación a cada contratación y le permite a la auditoría también tener de manera mucho más precisa una base de datos que le diga cuáles son las contrataciones más riesgosas y que le ponga más lupa a esa y que no pierda tanto el tiempo con contrataciones que al parecer todo fluyó de manera positiva. Si tuviéramos datos abiertos y un sistema de contratación pública electrónico, las auditorías podrían hacer esto y eso te ahorraría muchísimo tiempo que se puede invertir de mejor manera. Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta y después pasaremos a las conclusiones de cada una de las personas panelistas que nos acompañan el día de hoy. La pregunta es la siguiente. Bueno, es una pregunta compuesta. Dice, ¿cómo debe explicarse y transparentarse el trabajo de los órganos internos de control a las personas? ¿Y por dónde empezar a poner en la agenda nacional la importancia de su autonomía? Esta pregunta gira en torno a los órganos internos de control y su rol a nivel local y nacional. ¿Alguien que quiera dar respuesta a esta pregunta? Carlos, adelante. A ver, yo creo que hemos tenido avances, por ejemplo, que el presupuesto para los órganos internos de control a nivel federal ya no venga de las mismas secretarías o instituciones a las cuales vigilaban. Ya es algo, cuando esto se lo cuento a la gente y les digo, el mismo al que vigilaban era quien les pagaba y les decidía si tenían dinero o no, si se les reasignaba y demás, y la gente no me lo podía creer. Esto lo he dicho en foros y la gente me decía, no es cierto, no hay manera. Bueno, eso me parece un avance muy importante. Pero ya para el tema, digamos, que está relacionado con de la importancia de su autonomía, creo que sí es muy importante que empecemos a entender la transparencia ya no por lo que te dice la ley, sino por lo que puedes hacer más allá de ella, ¿no? Y esto es algo bien importante porque además construye legitimidad. Que es importantísimo. La construcción de nuestras instituciones en México tiene el serio problema de la legitimidad, de la falta de legitimidad de las mismas, y es una pregunta que nos tenemos que plantear ahora para la respuesta y para el futuro. ¿Cómo construimos la legitimidad de nuestras instituciones? Bueno, hay que ir más allá, hay que ir 2 pasos más allá de la obligatoriedad de la ley y preguntarnos qué es lo que deberíamos estar publicando que puede ser de interés para la ciudadanía. ¿Por qué digo esto? Porque cuando entramos al sitio de una secretaría, en el caso federal, entramos a la sección de transparencia, lo que vamos a encontrar es que hay una sección completa dedicada al trabajo de los OICs, de los órganos internos de control, que es el lugar más horrible de todo el Internet, y estoy incluyendo los sitios de la auditoría y otros lugares espantosos. No es claro, no, digamos, a mí que se supone que soy una persona que sabe de estos temas, me cuesta mucho trabajo navegar esos espacios. No me quiero imaginar a una persona, ya no estoy hablando ni siquiera de nivel educativo ni demás, a un ciudadano que no le interesan esos temas, porque de repente dice, oigan, ¿y por qué la Secretaría de la Función Pública ahora se está metiendo a tal o cual tema? O con las casas de cierto funcionario, o con qué están haciendo, cómo están reaccionando. Pues hay que publicar información. Si no, se queda justo en lo que decía Estefanía hace rato, se queda en el debate, digamos, bastante inerte de las redes sociales y no se vuelve acción, no se vuelve política pública, no se vuelve una reacción del Estado a, y se vuelve solamente un debate que además tiene principio y fin de memoria de pez dorado. Entonces, la construcción de la legitimidad en esas instituciones pasa porque las instituciones entiendan que tienen que ir más allá de lo que les plantea la ley y pensar en maneras mucho más creativas en la proactividad de su transparencia. Muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo para preguntas. Le agradezco a todas las personas que estuvieron participando con sus preguntas a nuestro grandísimo panel. Les agradezco también por haber participado. Ahora les quiero dar 2 minutos a cada uno de ustedes para una conclusión, que sé que tocamos muchísimos temas, pero para dar así una conclusión muy breve del tema del día de hoy, de vacunar a la corrupción en tiempos de coronavirus. Adelante, les doy la palabra a Estefanía. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos. Pues creo que nos llevamos la tarea de definir que necesitamos estándares y reglas mucho más claras en transparencia proactiva, contrataciones públicas urgente, en tema de planes, acciones de gobierno, deuda pública y sobre todo cuál es el vínculo de todo esto con las redes sociales. Creo que la preocupación me la llevo en que logremos evitar que la excepción se vuelva la regla. Y creo que eso puede pasar en todos los ámbitos de lo que comentamos. Creo que ahora que nuestros gobiernos en medio de las crisis han probado como hasta dónde han podido estirar desafortunadamente una liga para empezar a generar excepciones, me preocupa mucho que ante la coyuntura de una contingencia que no baja, que no se reduce y que requiere cada vez de más acciones, todos estos aspectos, en lugar de dar un salto hacia adelante, nos vayamos a quedar en que sea la regla por mucho tiempo. Entonces, creo que ahí es donde tendríamos que poner las preocupaciones y aprovecho para invitarlos a que nos visiten en @sanavigilancia y que nos denuncien todo lo que a nivel nacional detectan con la lupa bien puesta en sus entidades. Y muchísimas gracias por la invitación y a todos mis colegas por sus extraordinarias palabras. Muchísimas gracias, Estefanía. Le cedo la palabra para conclusión a Álvaro. Gracias. Sí, solo siendo muy corto, la corrupción muchas veces se da cuando hay riesgos y los riesgos aumentan cuando hay discrecionalidad y cuando no sabemos lo que está sucediendo y cuando hay opacidad por parte de los gobiernos. ¿Qué tenemos que hacer entonces para acabar con esto? Reducir la discrecionalidad, esto se hace teniendo reglas claras y también acabar con la opacidad y esto se hace siendo transparentes. Entre más personas tengamos los ojos puestos sobre lo que están haciendo nuestros gobiernos, será mucho más complicado que cometan actos de corrupción, tanto de la corrupción pequeña como de la corrupción grande. Es por eso que lo que comentamos hoy en día, que tiene que ver con más transparencia, mejores reglas, más contrataciones públicas eficientes, temas que tienen que ver con cómo seguir de mejor manera la deuda pública, tiene sentido y me parece que va a ser el gran debate que hoy Chihuahua puede poner sobre la mesa y desde el CPC pueden sintetizar todo eso y pedirle al gobierno y a todo el comité coordinador que lo que se está discutiendo hoy en día se pueda sintetizar y que se pueda generar algo a partir de todo esto. Si el gobierno del estado no quiere realizar esto, que lo hagan las propias autoridades del comité coordinador. Tenemos aquí una secretaría ejecutiva, tenemos a el Consejo de la Justicia, la Función Pública, etcétera, 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 de Chihuahua. Y lo que aquí se menciona, pueden ya implementarlo desde dentro para decir que quieren mejorar las cosas y evitar que se siga con esta discrecionalidad. Entre mejor nos preparemos para esto, ya no nos agarrará desprevenidos en un futuro. Ya nos pasó en 2009 que México no se preparó y que se hicieron compras de muy mala calidad y que la Auditoría Superior de la Federación tuvo que hacer muchas observaciones y estamos viendo que 10 años después se está repitiendo lo mismo. No puede volver a pasar y que nos quede ya como un aprendizaje para mejorar los procedimientos en la administración pública. Álvaro, muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Ricardo para conclusión. Gracias, Sofía. Pues yo quiero ser como el tercero que se amontone. Creo que queda claro que la mejor vacuna posible para la corrupción es la transparencia, y la transparencia de veras, y en todas las dimensiones posibles, ¿no? ¿Y qué tanta transparencia? Pues toda la que se pueda. Transparencia en las decisiones, en las estrategias, en los objetivos para atender la pandemia, para poder atender la crisis económica, para hacer públicos cómo estamos contratando, a quién estamos contratando y por qué. Cuál es el nivel de saturación de nuestros hospitales, cómo vamos a ampliar nuevos hospitales, cómo estamos detectando los nuevos casos, cuáles son los seguimientos, ¿no? Esta serie de ideas que hemos tenido en la discusión nacional y que de repente se tropiezan con las conferencias, un poco es por la falta clara de transparencia. Sí es cierto que no podemos tener lineamientos precisos para poder atender la incertidumbre de las crisis, ¿no? Ahora estamos ante una pandemia y vendrá la crisis económica y vendrán otra serie de incertidumbres ante las cuales los gobiernos no pueden tener pues todo escrito en una ley. Lo que sí podemos hacer en momentos de elevada incertidumbre es hacer público por completo, totalmente transparente, cómo se están tomando las decisiones públicas. Y eso pues justo es lo que nos está faltando, ¿no? El cómo estamos contratando, cómo se están asignando y el que viene en la medida de lo posible. Y justo mientras más información haya disponible en la discusión pública, pues activaremos estos mecanismos, estos contrapesos informales y formales,
para poder hacer cuestionamientos al gobierno de cómo se están tomando decisiones, y no para pegarle, sino para poder tomar mejores decisiones. Pero eso solo va a ser posible mientras tengamos más información. Y creo que eso es lo que nos tiene que quedar como lección de lo que estamos viviendo ahora, que necesitamos tener espacios claros para transmitir información a toda la sociedad sobre cómo se están tomando decisiones en momentos de emergencia. Ricardo, muchísimas gracias por tu conclusión y tu participación el día de hoy. Le cedo la palabra a Carlos. Muchas gracias. Pues a ver, yo creo que esto ya es algo muy dicho y siento ser repetitivo, pero las pandemias desnudan de cuerpo completo lo mal que hay en nuestras sociedades, lo bueno, lo malo, se exacerba en tiempos de una emergencia como una pandemia, ¿no? Todo lo que está pasando ahora mismo, pues nos está mostrando las deficiencias del Estado mexicano, dónde están los huecos, dónde hay oportunidades de corrupción, las expone, las magnifica, digamos. Y yo coincido con Álvaro en el tema de la discrecionalidad. Hay que acabar con la discrecionalidad aún en tiempos de emergencia. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que en los tiempos normales, vamos a llamarles, pues sostengamos las reglas, ¿no? Y tratemos de incluir un mayor cúmulo de reglas y mejores reglas, porque no se trata de tener más y más y más, sino que sirvan y que generen los incentivos necesarios. Pero también incluso en casos de emergencia que pensemos en el qué pasaría si, ¿no? Nuestros gobiernos tienen que empezar a pensar ya no en el T, ya no en el hoy, sino en el T más uno. Las decisiones de hoy tienen impactos en lo inmediato y para futuro. Y ahí es donde tenemos que empezar a planear, a pensar en nuestros marcos normativos y en los incentivos que generan estos marcos. Pero también deja latente algo que, digamos, a la hora de responder las preguntas quedó muy, muy a descubierto, ¿no? Que es el tema de, pues, estos mecanismos institucionales para la participación ciudadana tienen que ser más, pero además tienen que ser mejores. Chihuahua pone el ejemplo porque tiene una cantidad enorme de mecanismos en su ley de participación ciudadana y ahí hay un ejemplo que tomar, pero también mejorar esos mecanismos, porque no es suficiente con que solo te permitan echar un vistazo o levantar el dedo o medio decir no. Si la representatividad de nuestras instituciones ha quedado en la mira y ha puesto en el centro la falta de legitimidad que tienen, esa legitimidad se tiene que construir con las personas e incluir más y mejores voces e incluirlas a lo largo de todos los procesos de decisiones va a ser fundamental para el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, me temo que ahora tenemos que cerrar. Yo sé que ese espacio de diálogo que agradecemos profundamente al CPC por abrirlo, espacio de diálogo para vacunar a la corrupción antes y post coronavirus, post COVID-19. Definitivamente nos quedamos con ganas y con necesidad de platicar los temas a mayor profundidad. Les agradezco, Estefanía, Ricardo, Álvaro, Carlos, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, sin duda, la vacunada a la corrupción la vamos a hacer las personas, ¿no? Acompañadas sí de las instituciones y de las organizaciones, pero somos nosotras, por ahí como lo decían, quienes tenemos que ir poco a poco, ir desmantelando y empujando el camino hacia la transparencia proactiva y la reducción de la opacidad y los espacios de discrecionalidad. Les agradezco muchísimo por compartir este espacio conmigo, Ana, y a los demás integrantes del CPC les agradecemos por este espacio de diálogo abierto sobre corrupción durante el coronavirus. Gracias y gracias a todas las personas que participaron haciendo sus preguntas y mirando el foro. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, adiós.